Señor, dame una iglesia donde yo te pueda ver, que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley. Señor... Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a continuar con las clases, ¿sí? Estas clases de formación, que es muy importante que nosotros nos formemos como verdaderos cristianos. Amén. Si bien aprendemos en la iglesia, en el culto, pero no todo lo aprendemos. Por eso es necesario que le dé una clase por separado para que aprendamos lo que es el Evangelio, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en todo esto es lo que se llama la primaria espiritual. Anótense como título la primaria espiritual. La primaria espiritual. Y como primer punto, o sea, primera clase, vamos a ver lo que es la estructura del Evangelio. Amén. Bueno, ¿por qué entonces vamos a ver lo que es la primaria espiritual? ¿Por qué es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros nos formemos con orden? ¿Sí? Algo que yo les decía es de que el Evangelio, o sea, el Evangelio es de orden también, ¿sí? Tenemos que tener un orden de formación. Entonces en ello es que nosotros tenemos que ver que es muy importante, o sea, que nosotros también nos formemos con orden. Porque el mundo secular, ustedes se dan cuenta, tiene un orden, ¿verdad? Hacemos nosotros primero la primaria, incluso se hace, ¿no?, el jardín o el kinder, que lo llaman en otros países. Después se hace la primaria, la secundaria y después poder llegar a la universidad, ¿no? Eso ya no llegan todos a la universidad, pero todo al menos ahora hoy en día no es necesario, por ejemplo, terminar la secundaria. ¿Amén? Qué lindo sería también nosotros poder tener ese orden en lo espiritual, en el Evangelio, que es muy importante que nosotros también tengamos ese orden. Entonces, por eso es que esta primera clase de la primaria vamos a ver un poco de lo que es la estructura del Evangelio. El Evangelio también de Dios, en este caso el Evangelio del Dios Padre, también tiene ese mismo orden. Tiene ese mismo orden, o sea, de primaria, lo que sería la secundaria y después la universidad. Entonces, lo que vamos a ver en estas clases durante no sé cuántos domingos, vamos a ver lo que es la primaria. Amén. Porque justamente lo que le hace falta al Evangelio es un orden, ¿sí? Anótenlo eso, orden. Le hace falta un principio. Y fundamento, ¿sí? Entonces, al Evangelio lo que le está haciendo falta hoy en día es un orden, un principio, un fundamento. ¿Por qué? Porque todos llegamos al Evangelio y no tenemos un orden de formación. Vamos aprendiendo un poquito aquí, un poquito allá. Y dice la palabra también, ¿no? Nos dice que sí, vamos a aprender un poquito aquí, un poquito allá. Pero lo mejor sería aprendamos el Evangelio con orden, con principio y con fundamentos, ¿sí? Si nosotros no tenemos orden, principio y fundamento, entonces el Evangelio es desordenado, o sea, no hay un crecimiento en las ovejas que llegan a la iglesia, ¿sí? Eso es lo que está careciendo hoy el Evangelio. Hoy en día carece de orden, de principio y de fundamentos, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos orden, entonces no podemos, formarnos primeramente como cristianos, después como discípulos. Y después de ser discípulos, vamos a ser ministros de Dios, ya sea en cualquier ministerio que nosotros podamos ejercer. Amén.
Entonces vamos a irnos para aprender esto, por qué es lo que está careciendo esto el Evangelio, vamos a irnos a lo que es Santiago, ¿sí? Santiago 3.1, a ver, vamos a ver. Santiago 3.1, a ver, vamos a buscar nuestras Biblias, Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, como dice su palabra, ¿no? Hermanos míos, no nos hagamos maestros muchos, sabiendo que tendremos mayor condenación. Entonces, lo que ha pasado con el Evangelio, mis queridos hermanos, es que muchos se hicieron maestros, ¿sí? Pero maestros en su propia opinión, ¿sí? Maestros en su propia opinión. Entonces, de ahí que el Evangelio perdió, ¿no? Ese orden, ese principio y ese fundamento que debería tener para que nosotros vayamos, se podría decir así, ordenadamente, ¿no? Creciendo, ¿sí? Nosotros creciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día entonces con el cristiano? Muchos se están haciendo maestros, dice, ¿no? En su propia opinión, dice, ¿no? Están haciendo maestros en su propia opinión. Entonces, ahí es cuando no están buscando a Dios para que les enseñe, ¿no? La estructura del Evangelio, para que Dios no les enseñe esa estructura, para que Dios no están buscando a Dios para que Dios los forme, ¿sí? Sino que están yéndose a hacer seminarios, se van a hacer seminarios, se van a institutos y a universidades, ¿sí? Se van a hacer seminarios, institutos y a universidades. Ahí se forman como maestros, ¿sí? Ahí es que se forman como maestros. Todo esto obviamente a lo que es a cargo, ¿no? De la teología. Se van a estudiar la teología. Y no buscan a Dios para tener esa formación a Dios, sino que van a los seminarios, los institutos y las universidades y se hacen maestros, ¿sí? No hagáis maestros, nos está diciendo el mismo Santiago, ¿no? Santiago fue uno de los discípulos de Jesucristo que caminó con él, ¿no? Santiago caminó con Jesucristo. Entonces, él nos habla con esa propiedad. Santiago se formó con Jesucristo, ¿sí? Se formó con Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él lo escribe con mucha propiedad. Por eso nos dice, amados hermanos, no os hagáis vosotros maestros en vuestra propia opinión, dice, ¿no ve? Se hace maestro, estudiando a Dios como si fuese un libro, ¿sí? Como si fuese, digamos, una teoría simplemente, buscándolo terrenalmente, mas no espiritualmente. Ese es el problema, o sea, buscándolo terrenalmente. La teología, o sea, te enseña las cosas de Dios, pero es terrenalmente. Terrenalmente te enseña, pero eso no es sabiduría de Dios, sino sabiduría terrenal. Ahí ustedes, si se van al mismo Santiago, ahí el mismo que está en el capítulo 3, ¿no ven? Váyanse el versículo 15 y 16, por ejemplo, a ver. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación de toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que Dios nos está hablando de una sabiduría terrenal. ¿Qué nos dice la sabiduría terrenal? Que es animal y diabólica, ¿no? Animal, terrenal y diabólica. Así que por eso tengamos mucho cuidado de no formarnos justamente terrenalmente, ¿sí? Terrenalmente, por eso, como les decía, se están formando en los seminarios, en los institutos y las universidades.
Y como se están formando terrenalmente, entonces, ¿qué sabiduría están adquiriendo? Terrenal, ¿verdad? Animal. Y lo peor que dice que es diabólica, ¿no? Eso es lo peor. Entonces, si dice que es diabólica, entonces ¿la teología será de Dios o no? No, No es de Dios, mis queridos hermanos. no es de Dios. No es de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Donde hay celo, hay contención. Por lo contrario, ¿qué es lo que produce la sabiduría terrenal? Celo, contención, perturbación. ¿Qué hay entre nosotros los cristianos? Hay celo, ¿no? Contención. Estamos peleando en nosotros entre cristianos. ¿Entienden? Claro, porque hay celos. ¿Y por qué? Porque tenemos sabiduría. O sea, esto sería sabiduría terrenal, ¿sí? Vamos a anotarlo. Sabiduría terrenal. O sea, tenemos sabiduría terrenal. Entonces, por eso hay celos, contención entre nosotros los mismos cristianos. No la va una doctrina con otra, no la va una religión con otra. Entonces, ¿por qué? Porque hay sabiduría terrenal. O sea, no estamos buscando a Dios, ¿sí? Que es espíritu, ¿no? Estamos buscando al Dios que es, o sea, un Dios de letra, por ejemplo, estudiando la letra, pero más no lo espiritual. Por eso en el versículo 17 dice, mas la sabiduría que desciende de lo alto es pacífica, ¿verdad? Pura, amable, benigna, misericordiosa y da buenos frutos. Eso es lo importante, ¿entienden? Pacífica, o sea, que no hay contención, no hay pelea entre nosotros. Por lo que, ¿qué es lo que hizo la sabiduría terrenal? O sea, hizo que no andemos enemistados entre nosotros mismos cristianos. Todo se pelea, claro, no hay esa unidad, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, esta mañana, que decíamos que tendría que haber la unidad entre nosotros, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esto es la base para que ustedes entiendan, o sea, después, por qué el Evangelio está dividido, fragmentado, y así para que nosotros, sabiendo la verdad, entonces ahora busquemos, ¿sí? No peleemos más, ¿sí? Por un lado no peleemos más, y por otro lado, también podamos nosotros buscar la sabiduría espiritual y celestial, ¿no? Esa sabiduría. Entonces, al buscar esa sabiduría, vamos a estar encontrando, ahí cuando nosotros busquemos la sabiduría, ahí vamos a encontrar, entonces aquí vamos a encontrar la sabiduría espiritual y celestial, ¿sí? Espiritual y celestial. Cuando busquemos esa sabiduría espiritual y celestial, vamos a encontrar el orden, el principio y el fundamento del Evangelio, ¿sí? O sea, ¿qué orden tiene el Evangelio? ¿Cómo nosotros tenemos, o sea, que formarnos? ¿Qué es lo que tenemos que saber? O sea, los principios del Evangelio, ¿qué son las cosas primordiales que no tenemos que conocer del Evangelio? Porque si nosotros no conocemos, o sea, las cosas principales, por ejemplo, el principio del Evangelio, entonces nunca vamos a poder entender a Dios. ¿Cuáles son los fundamentos? O sea, ¿para qué es que Dios nos ha dejado el Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el Evangelio? ¿Sí? Para que nosotros no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, nos dice no. Y después nos sigue diciendo, nos dice Pablo también en primera de Timoteo 1.7, ¿sí? Busquemos lo que nos dice primera de Timoteo 1.7. Dice la palabra de Dios, queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice? Queriendo ser doctores de la ley, sin saber ni lo que hablan ni lo que dicen, ¿sí? ¿Quiénes hoy en día se hacen llamar doctores de la ley? Dicen, ¿no? Los mismos curas, los sacerdotes, ellos se hacen llamar. Se dan el título. Oye, ¿sabes qué título le dan cuando estudias vos en un instituto, o sea, una teología? Te dan el mismo título de un cura. El mismo título del cura tiene el título de reverendo.
¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían o no? Una vez nosotros fuimos a bautizar aquí a Nogales, con el siervo en vida todavía. Fuimos a bautizar y un varón se nos acerca, ¿no? Y dice, qué bonito el bautismo que veo, dice, ¿no? ¿Y usted quién es? Le decimos, ¿no? ¿Usted quién es? Ah, no, yo soy reverendo. Ah, usted no es pastor. No, yo soy reverendo, soy más que pastor, ¿sí? O sea, un doctor de la ley, ¿sí? Esos son los doctores de la ley. En los tiempos de Jesucristo, los doctores de la ley eran los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que les hablé de Nicodemo? Nicodemo es o era un doctor de la ley. O sea, saben mucho de la palabra, tienen, o sea, una sabiduría terrenal, pero no hacen nada de lo que es la voluntad de Dios. No aman a Dios, o sea, saben qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, pero no la ponen por obra. Eso significa. Porque la sabiduría, dijimos, espiritual trae buenas obras. Más la sabiduría terrenal, disensión y contención y celos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, los que son doctores de la ley, es como que te diría, ¿no? Hay que amar a Dios. Un principio, por ejemplo, ¿no? Básico que es que hay que saber que hay que amar a Dios, ¿no? Por ejemplo, amar a Dios. Ellos te dicen que hay que amar a Dios porque es el primer y gran mandamiento. Pero ellos no lo aman, ¿sí? Eso es un doctor de la ley, ¿sí? Por eso dice, queriendo ser doctores de la ley, sin saber ni lo que hablan, ni lo que dicen. O sea, sin discernir la palabra de lo que están leyendo. Entonces, ese es el problema. Entonces, ahí es que nosotros hemos perdido, otra vez le vuelvo a decir, el orden, el principio y el fundamento del Evangelio. Esto significa que aquí, o sea, no tenemos bases. O sea, no hay bases si nosotros hemos perdido el orden, el principio y el Evangelio. ¿Sí? Si no tenemos unas bases, esto es similar también cuando nosotros construimos una casa. Si nosotros no ponemos unas buenas bases, no hacemos unos cimientos en nuestra casa, la casa se va a caer, ¿verdad? Entonces lo mismo es, si nosotros no tenemos orden, principio y fundamento del Evangelio, el cristiano por cualquier cosa se va a caer. ¿Entienden? Por cualquier cosa se va a caer. ¿Sí? Le duele la cabeza y ahí, no, me duele la cabeza y no voy a la iglesia más. ¿Ya? ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, no, hermana o hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No, pasa pastor que me dolía la cabeza o estaba muy resfriado. Pero hermano, se supone que en la iglesia tenemos al mejor doctor. Si usted viene a la iglesia se va a sanar. Entonces, ¿por qué le pasa eso al cristiano? Porque no tiene orden, ni principio, ni fundamento. ¿Sí? Lo mismo le pasa, ¿no?, a los doctores de la ley. Saben mucho de la palabra, ¿sí?, la enseñan y todo, pero no la ponen por obra. No la ponen por obra. Por eso dice, queriendo ser doctores de la ley, dice. Saber ni lo que hablan, ni lo que dicen. Entonces, eso es lo que nosotros hemos perdido, ¿sí? Esto es lo que hemos perdido, el orden y el fundamento. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Qué ha pasado con todo esto? O sea que nosotros, para poder recuperar el orden, el principio y el fundamento del Evangelio, entonces nosotros deberíamos, entonces, otra vez hacer la primaria, otra vez volver desde el principio, ¿sí? Volver a comenzar desde nuevo el Evangelio, desde cero, ¿me entienden? Incluso todo aquel, aunque ya sepa de la palabra de Dios, o sea, para poder saber el orden del Evangelio, tiene que volver otra vez desde el principio, que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, tenemos que comenzar otra vez con orden. Tenemos que comenzar desde el principio, ¿sí? Porque de nada nos sirve a nosotros ser doctores de la ley, ser profesionales, tener mucho dinero, tener muchos bienes y no tener a Dios. Todas esas cosas nosotros podemos tener, podemos saber mucho, pero no tenemos un orden, un fragmento, no vamos a tener la sabiduría de Dios que es espiritual y celestial, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Esto es muy importante, anótenlo, ¿sí? Todo esto
nos lleva a que hemos perdido la dirección de Dios, ¿sí? Hemos perdido la dirección de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy yo les hablaba del reino de Dios. Yo les hablé hoy día del reino de Dios, ¿no ves? Le dije que el único camino para llegar al reino de Dios es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, usted si lee los evangelios en un momento, dice que Jesucristo, por ejemplo, haya hecho teología. No dice en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento dice que él se haya preparado con los escribas, con los de aquel tiempo, ¿no? Con los escribas, con los doctores de la ley de aquel tiempo. No dice. Por lo contrario, sí lo que dice es, por ejemplo, que él se hallaba contendiendo. Siendo niño ya contendía con ellos, con los doctores de la ley. Siendo niño, ¿no? Con los doctores de la ley dice, y contendía de la palabra, dice, ¿no? Ya siendo niño, pero no dice que él se formó con ellos, ¿sí? Entonces Jesucristo lo que tenía era una sabiduría espiritual y celestial. Sí, Jesucristo lo que tenía es sabiduría espiritual celestial. No tenía una sabiduría terrenal. Amén. Entonces nosotros, por eso es lo que le digo, nosotros hemos perdido la dirección de Dios. O sea, nosotros deberíamos andar por acá, ¿sí? O sea, tenemos que estar andando por este camino para llegar, ¿no?, al reino de Dios, como le decía. Pero nosotros estamos yendo como que por acá, estamos yendo por acá, estamos yendo por allá, por otro camino. Estamos yendo por otros caminos, ¿sí? Ahí es de que quizás muchos de nosotros hemos ido a muchas iglesias, hemos conocido muchos doctores de la ley, hemos recorrido muchos evangelios y todo, pero no hemos llegado al reino de Dios, ¿sí? O sea, hemos pedido su dirección, no hemos ido para cualquier lado, ¿entienden? Y nosotros teníamos que ir por aquí, ¿no? Por el camino de Jesucristo, sí, por el camino de Jesucristo teníamos que ir, ¿no? Y lo que Jesucristo así hizo es justamente, Él volvió a ser niño, ¿no? Lo que le dije, ¿no? Él volvió a ser niño para comenzar el evangelio desde cero, ¿sí? Desde el principio. Y ya siendo adulto, Él cumplió su misión, ¿no? Entonces el fundamento de nosotros como cristianos debería ser cumplir con nuestra misión acá en la tierra. Porque si nosotros no la cumplimos, vamos a seguir perdidos. ¿Entiendes? Vamos a seguir perdidos. Entonces ahí perdimos la dirección de Dios. Ahí estamos extraviados, ¿sí? Ahí estamos extraviados. Nos fuimos de Dios, ¿sí? Nos extraviamos, nos perdimos. Ahí es cuando justamente el enemigo nos confundió, ¿no? Nos confundió y nos tiene atrapados, ¿no? O sea, tiene atrapado al mundo, tiene atrapado al cristiano con los problemas, con los afanes que hablábamos, ¿no? Con las dificultades, con doctrinas y todas esas cosas. Por eso es que un cristiano no la va con otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una dirección diferente, ¿sí? A pesar, como le decía, a pesar que digamos que estamos predicando al mismo Jesucristo, podemos decir que estamos predicando al mismo Jesucristo, pero estamos andando en direcciones contrarias, ¿entienden? ¿Todo por qué? Por la sabiduría terrenal, ¿sí? Nosotros busquemos la sabiduría espiritual y celestial que nos recomienda Santiago. Sí, el apóstol Santiago, la sabiduría espiritual y celestial, por la cual caminó Jesucristo. ¿Sí? Él se dejó formar por el Padre. O sea, nosotros, este evangelio que le estamos enseñando, o sea, es el evangelio del Padre, que justamente va por el camino de Jesucristo que le va a llevar al reino de Dios y después, como decía, al reino de los cielos. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que encontrar otra vez ese camino. Vamos a aprender los principios y los fundamentos del evangelio para que así nosotros tengamos buenas bases. ¿Entienden? Buenas bases y podamos nosotros estar firmes y no nos caigamos por cualquier cosa. ¿Cuántos cristianos dicen, no, qué le pasa, hermano? No, estoy pasando por prueba, dice, ¿no? Estoy pasando por prueba. Y después de un tiempo otra vez le vuelvo a encontrar y ya no es cristiano, ¿sí?
otra vez están, ¿no?, en el mundo, tomando, fornicando, ¿verdad? Y todas esas cosas. Porque imagínense, si el camino, si fuera el camino correcto, ¿sí?, el de ir a estudiar teología, por ejemplo, el de ir a buscar esa vida terrenal, si fuera el camino correcto, entonces, mientras más iglesias abrirían, tendría que haber menos maldad en el mundo. Mientras más iglesias abren, o sea, tendría que haber menos, por ejemplo, prostitución. Y hoy en día, ¿qué encontramos? Hasta prostitución infantil, ¿o no? ¿Verdad? Los mismos curas. Claro, los mismos reverendos, ¿verdad? Claro, los mismos reverendos, los mismos doctores de la ley, los mismos curas están dándonos un ejemplo cada vez peor. ¿Sí? Lo dice que son pastores también, pero no están formados por Dios, sino por una sabiduría terrenal, que están dando el peor ejemplo. Y eso fue lo que el Maestro Jesucristo vino a reclamar. Eso vino a reclamar, que nadie amaba a su Padre. Eso es lo que vino a reclamar. Que nadie, o sea, Nadie amaba al Padre. que nadie estaba en el reino de Dios, sino que todos profesaban y decían amar a Dios de labios, pero no de corazón. ¿Entienden? No de corazón. Entonces, ese es el bendito problema del cual nosotros vamos a tratar de resolver y vamos, ante todo, buscar ese camino correcto de buscar, ¿sí?, esa formación, ¿sí?, desde abajo de lo que sería la primaria espiritual. Por eso ustedes se dan cuenta de lo académico, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos a 10 niños, ¿no?, a hacer una multiplicación, que están en la primaria, ¿no? Ponemos a 10 niños que hagan una multiplicación. Los 10 niños lo van a hacer. Lo van a resolver de diferente forma, como le han enseñado, pero van a sacar el mismo resultado. ¿Qué es lo que no pasa en el Evangelio? Juntemos a 10 cristianos, por ejemplo, juntemos a 10 pastores, juntemos a 10 curas, lo que sea, y los 10 no van a dar el mismo resultado. ¿Sí? No van a dar el mismo resultado. Todos te van a hablar de cosas diferentes, porque se ha perdido el orden, el principio y el fundamento. ¿Entienden? Nosotros lo que tenemos que recuperar es ese orden. Y para eso obviamente tenemos que hacer lo que le llamamos esa primaria espiritual, o sea, tenemos que formarnos desde abajo. ¿Sí? Tenemos es como decirle, tenemos que volver a aprender a escribir y a leer, pero en este caso espiritualmente, ¿no? Ya saben leer y escribir, sino espiritualmente leer, aprender, leer y escribir. Y si aprendemos a leer y escribir bien, nunca nos vamos a olvidar, ¿verdad? Nunca nos vamos a olvidar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a conseguir buscando esa sabiduría espiritual y celestial. Entonces lo que vamos a pedir a Dios es volver a encontrar su dirección, ¿sí? Como les decía, lo que hemos perdido es la dirección de Dios. ¿Sí? Estamos caminando contrariamente. Dios dice que vayamos por acá y nosotros venimos por acá, también por otro lado, por otro lado, por otro lado. ¿Sí? También por cualquier lado. ¿Amén? Y con ese orden y fundamento ustedes se van a dar cuenta una vez que esté bien formado, van a decir, no, yo con todo este orden, sabiendo todas estas cosas, yo ya no puedo volver para atrás. Cosa que cualquier cristiano que simplemente, ¿sí?, recibió a Cristo en su corazón y nunca le enseñaron estas cosas, por cualquier cosa, otra vez vuelve para atrás. Y otra vez se aparta de Dios. Y por cualquier problema, por cualquier dificultad, se aparta de Dios. Porque no le cayó el hermanito, ya se aparta de Dios. Y le cayó gordo el pastor porque está comiendo mucho, ya se aparta de Dios. Entonces, todo eso es... Permanentemente estamos hoy en día en la puja del bien contra el mal. Claro. Con la no preparación. Claro, no estamos preparados. Es lo que yo le decía hoy día, ¿no ves? Dios lo que, o sea, me dijo, lo que hay que me concentre en prepararlos, ¿sí? Si los preparo a ustedes, o sea, ya con ustedes puedo salir a trabajar. ¿Entienden? Sí, busquemos siempre la dirección de Dios y esa es simplemente nuestra base, ¿sí? Con esto nosotros queremos que ustedes se construyan como una casa. Por eso decimos siempre que les sea de edificación. ¿Por qué? Porque cada vez ustedes, ni bien llegan al Evangelio, son como un lote también, ¿sí?
Cuando usted compra un lote que está, bueno, primeramente vacío, ¿no? Lleno de basuras, lleno de maleza, de árboles, todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer con ustedes también. Ahora simplemente estamos con esto estamos simplemente reconociendo el terreno, ¿sí? El terreno, lo que estamos reconociendo. Comenzar a limpiar mucho. Y cuando limpiemos todo eso, recién vamos a poder construir, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Dios.